Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. La palabra del Señor dice en estos versículos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchos cristianos hoy día han adoptado lastimosamente la herejía de los socinianos, los cuales eran unitarios, y ellos enseñaban que la reconciliación no era mutua, sino que solo el hombre debía ser reconciliado y no Dios con el hombre. Que solo el hombre está en enemistad contra Dios y no Dios contra el hombre. Pero ya hemos demostrado que la Biblia no solo presenta al hombre en enemistad contra Dios, sino que la ira de Dios está no solamente sobre el pecador, sino sobre el pecado, sino sobre los pecadores, y no solo contra los no elegidos, sino contra los elegidos también antes de su conversión. Porque como dice Pablo, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Sí, de ira. Además de ser depravados, lo mismo que los demás, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3. El pecado puso a Dios y su pueblo en un desacuerdo judicial, con una parte infractora y otra parte ofendida. Por lo tanto, para que Cristo pudiera llevar a cabo la conciliación perfecta, fue necesario que Él quitara la ira judicial de Dios contra su pueblo. Y es por esa razón que Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio propiciatorio a Dios, llevando él mismo la ira de Dios que debía caer sobre ellos. Esta verdad en la doctrina de la expiación, ahora tan generalmente repudiada, fue retratada una y otra vez en los tipos que usa el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Israel pecó tan gravemente al hacer y adorar el becerro de oro, encontramos a Jehová diciéndole a Moisés en Éxodo 32:10, él le dice: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Pero miramos cómo inmediatamente el mediador típico, es decir, Moisés, quien es un tipo del verdadero mediador que es Cristo, él se interpone entre la justa ira de Jehová y su pueblo pecador, apartando su ira de ellos. Y nuevamente, leemos en Números 16 que tras la rebelión de Coré y sus compañeros, el Señor dijo a Moisés en el verso 45 del mismo capítulo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Después de lo cual Moisés dijo a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y entonces se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Los ejemplos que les acabo de dar son muy claros, pero hay muchos otros que se pueden añadir. A lo largo de las economías patriarcales y mosaicas, encontramos
al pueblo de Dios ofreciendo sacrificios con el propósito específico de satisfacer la justa ira de Dios, de apaciguar su desagrado judicial con el fin de apartar su enojo. Y el efecto de estos sacrificios es denominado claramente una reconciliación. Por ejemplo, esto se puede ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 24. Obviamente, los israelitas no ofrecieron sus sacrificios para quitar su propia enemistad contra Dios, sino para quitar la enemistad de Dios contra ellos. Así que, siendo los sacrificios del Antiguo Testamento tipos o presagios de la oblación de Cristo, sería absurdo afirmar que el gran objetivo final de la obra de Cristo era reconciliar a los pecadores con Dios en lugar de desviar o quitar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. El testimonio del Nuevo Testamento es igualmente claro, es enfático. Así que debemos entonces inclinar nuestros corazones a la verdad de la palabra de Dios y no resistirla con nuestros vanos razonamientos. De Cristo se dice en el Nuevo Testamento, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, ojo, no su amor o gracia, sino su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Ahora, una propiciación es la que aplaca, es la que apacigua al satisfacer la justicia ofendida. Y esta verdad es aún mejor comprendida al ver la función del propiciatorio en el tabernáculo. El propiciatorio era el lugar donde el mediador típico, el sumo sacerdote, que era otro tipo también de la mediación de Cristo, él aplicaba el sacrificio expiatorio para satisfacer la justicia de Dios que estaba en contra de los pecados de su pueblo. Por cierto, la palabra hebrea para propiciatorio significa una cobertura y fue designado así por dos razones. Primero, porque el propiciatorio cubría el arca, ocultándonos, por cierto, de la vista condenatoria de la ley. Recordemos que las tablas de piedra de la ley estaban debajo de esa cobertura que se denominaba propiciatorio. Y segundo, porque la sangre derramada sobre el propiciatorio cubría los delitos de Israel delante de los ojos de la justicia ofendida, es decir, de la ley, por medio de una compensación adecuada. Y entonces, por esa razón, hoy día podemos acercarnos a través de la oración a Dios como el Dios de paz. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.